Y nuestro programa 360, en esta parte de nuestro programa, se encuentra en compañía de Julio León Heredia, gobernador del estado Yaracuy, con quien vamos a conversar a propósito de la situación política nacional y lo que han sido los aportes de lo que ha sido esta iniciativa propuesta por el presidente Nicolás Maduro de una jornada nacional de rectificación y de acciones concretas para dar respuesta a nuestro pueblo. Bienvenido, gobernador, a 360. Bueno, Boris, primero que nada, gracias a ti, a todo el equipo y a todo ese pueblo que siempre está muy pendiente de tu programa 360. Cuéntenos un poco lo que han sido los aportes que han realizado las regiones dentro del proceso que se ha vivido en este mes de mayo, con este llamado dado por el presidente Nicolás Maduro a que todos aporten su granito de arena para la rectificación de la gestión de gobierno. Lo primero que debemos catalogar es que ese llamado que ha hecho el presidente, esa convocatoria, no es más que una expresión de la democracia plena, protagónica y participativa en nuestro país. Porque fíjate, el día sábado participaron más de 44.000 comunidades, jefes de calle, jefes de comunidad, pueblo en general, movimientos sociales, consejos comunales, bueno, para consultar sobre tres aspectos fundamentales. Uno de ellos, el bloqueo económico y el bloqueo en general que lleva el gobierno de los Estados Unidos, lamentablemente, solicitado por la oposición venezolana, que ha sido criminal y devastador para la vida del país. El otro elemento que tiene que ver con la defensa de la soberanía y, por supuesto, un tercer elemento que es la defensa de la democracia. Pero adicionalmente de esa gran consulta, donde nada más te voy a decir, por ejemplo, Yaracuy, participaron más de 1.000 comunidades, más de 50.000 personas, y estamos hablando en el país, el número de comunidades que te señalé anteriormente. El día domingo estamos entonces activando 3 congresos. El Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde también está invitado el Gran Pueblo Patriótico, el Congreso de los Pueblos, donde está expresión de los movimientos sociales en sus distintas organizaciones y expresiones que existen de cada uno de ellos, y también la invitación ya desde el punto de vista gubernamental, como son gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y los distintos protectores, en fin, lograr tener insumos suficientes para que nuestro presidente pueda tomar decisiones. Usted ha comentado la diversa cantidad de actividades en las cuales usted ha participado y creo que esto le da cierto bagaje o conocimiento para responder esta pregunta. Si puede ser lo más preciso y puntual, mejor todavía. ¿Qué rectificar y qué acciones concretas tomar, en su opinión personal, en la opinión de Julio León Heredia? Bueno, creo que en primer lugar el método de gobernanza, y lo que te estoy diciendo es lo que recogemos del pueblo, porque tenemos que adecuar el método en función a la realidad que tenemos. Nosotros hemos sido muy ingenuos, estamos gobernando con el mismo método en condiciones normales y estamos gobernando en condiciones de guerra. Y en cuanto a las acciones concretas, ¿cuáles deberían ser las prioritarias en su opinión? Bueno, indudablemente que haya uno de los aspectos fundamentales y que tiene distintas aristas como abordar es el tema de orden económico. Es el primer aspecto que tenemos que abordar, que pasa desde una cultura, desde allí, desde el nivel comunal, pero que llega también a los distintos niveles de producción. Yo creo que hoy por hoy, en mi opinión, Julio León, todo el que produzca es un aliado de la patria. Incluyendo los privados. Estoy hablando, todo el que produzca. Y ahí iba a terminar. Cuando digo todo el que produzca, estamos convocando al sector popular, estamos convocando al pequeño y mediano productor, estamos convocando al campesino, estamos convocando al pequeño y mediano empresario, al gran empresario, y estamos convocando también a los sectores que también tienen la responsabilidad de dirigir nuestras empresas públicas, los cuales dentro de la rectificación tiene que estar un valor que es la eficiencia. Este punto me parece muy importante porque hay empresarios privados que producen muchísimo, pero no son políticamente proclives a la revolución. Y también tenemos empresas en las cuales están dirigidas teóricamente por socialistas que se cortan las venas por Hugo Chávez, pero cuando uno lee los libros contables son un desastre, no producen nada, más bien el Estado tiene que darles recursos para que se mantengan a flote. Y esto obviamente nos llama a una acción de sinceración de lo que es la actividad económica nacional. Bueno, fíjate que nosotros tenemos que hoy más que nunca tomar un valor y una orden que nos dejó el comandante eterno Hugo Chávez. Tú debes recordar que en el golpe de timón él mismo acuñó una frase que es eficiencia o nada. Eso tiene que estar presente
en todo el estamento del Estado venezolano. Y tiene que estar presente también, hay que decirlo, en el sector privado, porque también tenemos mucho privado que ha sido beneficiado de políticas públicas y ha sido profundamente ineficiente para de repente por lo menos hacer un negocio de recibir recursos, de recibir un crédito, transformarlo, ¿verdad?, en dólares y hacer de eso un juego de carácter financiero. Es decir, el llamado a la producción, y más que a la producción hay que utilizar un término que tiene que ver con la eficiencia, la productividad. Es decir, tenemos que producir con eficiencia, es a todos los sectores del país. En este sentido, ¿cuál cree usted que podría ser el valor de esta crisis? Porque muchas veces la gente se refiere a la crisis como algo malo, pero obviamente la crisis también es una oportunidad. ¿Podría ser esta crisis una oportunidad para resetear las variables económicas de Venezuela que desafortunadamente se han distorsionado mucho en los últimos años? Mira, si uno estudia, o mejor dicho, revisa un poquito la historia, no hay sociedad que haya tenido un salto adelante sin que haya tenido que pasar por una crisis. Porque todo cambio estructural no se da desde la zona de confort, se da producto, ¿verdad?, de la necesidad que tú tienes de satisfacer una necesidad de la cual te ves obligado. Por ejemplo, ¿cómo nacieron los CLAP? Los CLAP surgieron con el objeto fundamental de romper toda esa acción perversa de los bachaqueros y que entonces el alimento fuera directamente del centro de distribución a la comunidad con el control popular, por decirte un ejemplo. Pero así ha sido en el mundo entero. Entonces esta crisis es un mundo de oportunidades. ¿Para qué? Para en primer lugar entender que nosotros tenemos que salir, es una realidad, de un modelo rentista petrolero desde hace 100 años, hermano. 100 años tenemos con el modelo rentista petrolero. Nosotros tenemos que empezar a producir y a colocar todos nuestros potenciales más allá de la riqueza petrolera, ¿verdad?, realmente con una gran oportunidad para fortalecer nuestra economía, para satisfacer nuestras necesidades en lo que tiene que ver en lo nacional, pero también poder colocar de nuevo a Venezuela, como en un momento fue antes de la era petrolera, que éramos un país productor, un país productor y exportador de café, de cacao. Tú más que nadie sabes, Boris, que todavía en el mundo entero se dice que el mejor cacao es el cacao de Venezuela y sobre todo un cacao que dio mucho que conocer, como era el cacao de Chuao en el estado de Aragua, que es el cacao porcelana. Todos esos potenciales tenemos que de nuevo tomarlo y es precisamente en crisis y tenemos que desarraigarnos de también los paquetes tecnológicos que nos han vendido, porque mucha gente dice, bueno, tenemos un sector empresarial o tenemos una industria, sea pública o privada, y cuando la revisamos es una industria que fundamentalmente todo su proceso es dependiente de lo foráneo. Y hoy cuando tenemos un bloqueo, entonces resulta que la industria, todos los repuestos que tienes ahí son dependientes de afuera, la materia prima es dependiente de afuera, el empaque es dependiente de afuera. Eso nos obliga a redimensionar y a enfocar una producción con un carácter importante y estratégico que tiene que ser una producción soberana. Usted hablaba del cacao y quizás mucha gente no lo sabe, pero aunque se dice que Venezuela es un país petrolero, los primeros 300 años de Venezuela como república, como nación, cuando ocurre la conquista y todo esto, fue el cacao precisamente. Y esto obviamente nos habla de lo que usted dice, ¿no?, de normalizar y de resetear muchas creencias, falsas creencias que nosotros tenemos y que nos llevan a actuar de forma errónea. En todo caso, ya se nos está acabando el tiempo, gobernador, y quisiera hacerle una última pregunta. Julio León Heredia, ¿optimista o pesimista? ¿Por qué? Profundamente optimista. Y te lo voy a contestar y a reafirmar con una frase que he asumido en mi vida. Tiempo de crisis, mundo de oportunidades. Solamente tenemos que colocar pasión, perseverancia y paciencia para ver los resultados del esfuerzo que nosotros mismos estamos apostando a esta patria hermosa que se llama Venezuela. Bien, ustedes lo escucharon, Julio León Heredia, gobernador del estado de Yaracuy, quien muy amablemente ha compartido con nosotros su análisis del momento político nacional para nuestro programa 360. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con mucho más de nuestro programa. Ya venimos.